Entonces, visto los tres casos, ahora vamos a resolver esa inecuación. Es una inecuación fraccionaria o racional. Entonces, en toda inecuación siempre hay que factorizar o tener términos lineales. Entonces, los términos lineales son aquellos que su exponente es 1, ¿no? Por ejemplo, este es un término lineal. Hay que factorizar los que se puedan, ¿no? Y obtener términos lineales. Entonces, por ejemplo, este x cubo menos 8 se puede escribir como x cubo menos 2 al cubo. Y x cubo menos 2 al cubo, según la diferencia de cubos, es la resta de los dos términos multiplicado por el cuadrado del primero, la multiplicación de los dos, x por 2 o 2x, y el último término elevado al cuadrado. Entonces ya lo descompuse. X cuadrado menos 9, también lo puedo escribir como x cuadrado menos 3 al cuadrado. Y eso es una diferencia de cuadrados. Es una suma por una diferencia. Por último, x cuadrado menos 4. Eso lo puedo escribir como x cuadrado menos 2 al cuadrado, y eso también es una suma por una diferencia. De tal manera que al final tendría lo que tú puedes observar. Ahora, ¿por qué no descompongo ese término? Ese de ahí. Porque en este caso no se puede aplicar ninguna diferencia de cuadrados, ninguna suma de cuadrados. Lo dejo indicado ahí, ¿no? Dejo indicado. Muy bien. Ahora veo si se puede simplificar. Y si observo, arriba tengo un x menos 2, abajo tengo un x menos 2. Lo simplifico. Y llegamos entonces a eso. Ya simplificado, ya no está el x menos 2. Observo ahí y me doy cuenta que hay dos puntos que tienen exponente par. O sea, dos puntos que se están duplicando sus raíces, o también los llamados puntos de rebote. En este caso sería el negativo 3 y el 3. ¿Qué más observo? Que tengo una ecuación de segundo grado. Puedo aplicar el discriminante para saber si son números reales o números complejos. O en todo caso aplico la fórmula cuadrática. Pero nosotros vamos a aplicar el discriminante. ¿Cuánto sale? El discriminante es b cuadrado menos 4 veces a por c. El b aquí vale 2. Y el c vale 4. Entonces sería 2 al cuadrado menos 4 veces a, que vale 1, y c, que vale 4. 2 al cuadrado 4. 4 por 4 es 16. 4 menos 16, negativo 12. Quiere decir que el discriminante es menor que 0. Menos 12 es menor que 0. Como es menor que 0, entonces no lo voy a considerar. Se elimina. No voy a considerar esas raíces. En todo caso, si no quieres hacerlo con el discriminante,
ya aplica la fórmula cuadrática, ¿no? Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado, o sea, 4, menos 4 veces a que vale 1, y c que vale 4, entre 2 por 1. Y al final da lo mismo, ¿no? Da una raíz negativa, entonces no se considera. Y aquí también puedes aplicar, encontrar las raíces, ¿no? O lo completas, como no tiene ahí el factor x, lo puedes completar con un 0x más 4. Le aplicas la fórmula cuadrática, menos b, o sea, 0, más menos raíz cuadrada de b cuadrado, 0 al cuadrado, menos 4ac sobre 2a. Bueno, observa también que aquí me va a quedar 0 es 0, 0 menos 4 por 4 es 16, 0 menos 16 menos 16, negativa también. Entonces, lo que tú vas a eliminar sería este término, porque son raíces complejas, este término porque son raíces complejas, y estos dos puntos que son de rebote. O sea, mi ecuación me va a quedar 1, x más 2, por x menos 1. Todo menor o igual que 0. ¿No? Muy bien, con esas indicaciones, bueno, aquí vemos raíces negativas o el discriminante menor que 0, no lo considero. 2 puntos de rebote, en este caso menos 3 y 3. El término final también lo puedes igualar a 0 y también te sale lo mismo, una raíz negativa, una raíz negativa. ¿Qué más? Entonces la inecuación quedaría de esa forma. Quedaría de esa forma. Solamente voy a tener dos puntos críticos, que sería el negativo 2 y el 1. Intervalos abiertos. Aquí hay que tener en cuenta que a pesar en estas inecuaciones fraccionarias o racionales, tú quizás, si has entendido la parte inicial, les decía que cuando el símbolo es menor o igual, los intervalos eran cerrados. Pero en una inecuación fraccionaria sucede lo contrario. Cuando es menor o igual, lo que está arriba es cerrado y lo que está en la parte de abajo es abierto. ¿Por qué te digo abierto? Porque si tú lo consideras, vamos a considerar por ejemplo el 1 y este 1 lo reemplazo en este paréntesis. 1 menos 1 sería 0. 0 por este término me da 0. 1 entre 0 no existe. Por eso, en una ecuación fraccionaria, la parte del denominador o los puntos críticos del denominador se consideran intervalos abiertos. O sea, quiere decir que no se consideran dichos puntos que forman parte de cada uno de los intervalos. En la recta te estoy diciendo que sí se considera, en la recta sí tienes que colocarlo, ¿no? Pero como intervalos abiertos. Eso es una inecuación racional o fraccionaria. Entonces, con esa indicación nos vamos a nuestra recta numérica y ubicamos los puntos. Los puntos críticos es 1 menos 2. Tengo 2 puntos de rebote. Y coloco lo voy a hacer con las flechas. Punto de rebote, la flecha rebota. Punto crítico pasa. Punto crítico también pasa. Punto de rebote.
chocan. Símbolos. Más, como es punto de rebote, el otro lado va más. Menos, más, al otro lado va más. La inecuación me dice que es, en este caso, menor o igual que 0. Entonces sería desde menos 2, solamente estamos hablando de negativos, hasta el 1 abierto, unido. No te olvides que la inecuación era menor o igual que 0. Entonces, esos puntos de rebote se van a considerar. Entonces, se consideran los elementos, el elemento negativo 3 y el elemento 3, esos dos puntos. Bueno, y en esta última inecuación que vamos a ver, antes de desarrollarla, vamos a ver lo que es los logaritmos. ¿Ya? Logaritmos. Los logaritmos, que también creo que está como trabajo para ustedes. Es una operación inversa de la potencia. Tenemos las propiedades. El producto de dos logaritmos se puede expresar como una suma. El cociente como una diferencia. La potencia se puede poner el exponente primero y después el logaritmo del que deseas calcular. Esta propiedad es lo que vamos a aplicar. La potencia en esa inecuación. Entonces, es el exponente por propiedad va a pasar adelante. Y el logaritmo de x. Muy bien. Ahí tengo ese problema, ¿no? Ese problema que aparentemente podría ser un problema de o una inecuación polinómica, ¿no? Una inecuación polinómica. Pero ¿cuál es el problema aquí? El problema es este factor. Es ese factor que tiene término exponencial. Entonces no puede ser una inecuación polinómica. Entonces lo que hacemos nosotros es primeramente cada término encontrar los puntos críticos igualando a 0 cada término, ¿no? Entonces igualo a 0 el primer término, obtengo lo que puedes ver ahí. Esto lo paso al otro lado, porque yo tengo que hallar el x. ¿Cómo hay el x acá? Le aplico logaritmo a ambos lados. Estoy aplicando el logaritmo. El ln es el logaritmo natural. Estoy aplicando esa función. Ahora, por propiedad del logaritmo, esto se va adelante y esto también se va adelante. ¿No? Entonces, obtendría lo siguiente. X logaritmo de 2, X logaritmo de 3. Entonces tú quizás te preguntes, pero ¿por qué le colocas a ambos lados? Para que la expresión no se altere. Y también ese logaritmo me va a permitir que esta X que está como exponente baje adelante. Y así puedo hallarla. Entonces esto lo paso al otro lado. Factor común, ambos tienen X. Logaritmo de 2 menos logaritmo de 3. Este paréntesis pasa a dividir. Y 0 entre ese número, ¿no? Va a quedar 0. ¿No? Muy bien, ya encontré un punto crítico de este primer factor. De x cuadrado menos 1, ya sabemos que ese es x más 1 y x menos 1, ¿no? Una diferencia de cuadrados. El 1 es 1 al cuadrado. Aquí tenemos dos puntos críticos. El menos 1 y el
1. O el 1 y el menos 1. Y el último punto, los dos últimos puntos críticos, porque hay una X, sería el 3 y el 0. Entonces ubico todos estos puntos críticos que se encuentran. Este 0 hay dos veces, pero se coloca una vez en este caso. ¿Sí? Solamente le vamos a considerar una sola vez. No está elevado al cuadrado, ¿no? Ni nada. Coloco abierto porque es mayor. Coloco todo eso. Todos los puntos críticos. 0, 1, 3 y menos 1. Mis símbolos, más, menos y más. Como la ecuación me dice que es mayor que 0, yo tomaría los positivos y mi solución sería eso, ¿no? Desde menos infinito hasta negativo 1, unido desde 0 a 1, unido desde 3 hacia más infinito. Muy bien, eso podría ser mi respuesta. Tú dirías, bueno, esa sería la respuesta, pero si por curiosidad tú dices, voy a analizar tomando un numerito en cada intervalo, o en el intervalo que es, por ejemplo, aquí dice que todos los números que pertenecen o están de 3 hacia adelante, o sea, 4, 5, 6, al reemplazar en la inecuación debe salir mayor que 0. Por ejemplo, tomamos el 4. Reemplazamos en esa inecuación. Si nosotros reemplazamos, el x vale 4, ¿no? Aquí le estamos poniendo al x4. Donde veo x, le estoy poniendo 4. Desarrollo todo eso y me sale que menos 3.900 es mayor que 0. Y eso es falso, ¿no? Menos 3.900 no puede ser. Un negativo no puede ser mayor que 0. Entonces quiere decir que mi respuesta no es una respuesta correcta. ¿Ya? ¿Por qué no es una respuesta correcta? Porque yo estoy aplicando el procedimiento para una inecuación polinómica, lo cual no se debe aplicar por este término. Entonces yo no debo aplicar el método o los 3 casos para ese tipo de ecuaciones. Entonces lo que tengo que hacer es aplicar el segundo método, que es el método de analizar o tomar un punto en cada intervalo, un punto al azar, un punto así como he tomado el 4, tengo que tomar un punto entre 1 y 3, por ejemplo el 2. Entre 0 y 1 puedo tomar el 0.5. Entre menos 1 y 0 puedo tomar el menos 0.5. Reemplazar en la inecuación y ver si cumple o no cumple. Entonces nos vamos de nuevo. La recta, los puntos críticos, eso no han cambiado, sigue siendo lo mismo. Pero el modo de cómo encontrar el conjunto solución es diferente. Ahí tengo los intervalos, ese es 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. Tomo puntitos en cada uno de ellos. Por ejemplo, ahí tomo el 4, el 2, 0.5, el menos 0.5 y en el último el menos 2. Reemplazo cada uno de los puntos, lo voy a reemplazar en esta inecuación. Reemplazando, bueno, ahí me sale 4.16. Es mayor que 0, sí, es verdad. 4.16 es mayor que 0. A reemplazar el menos 0.5, me sale menos 0.17 es mayor que 0, eso es falso. A reemplazar el 0.5 en la inecuación, me sale menos 0.29 mayor que 0, es falso. A reemplazar el 2 en la inecuación, me sale 30 es mayor que 0, es verdadero. Y al reemplazar el menos 3.900 que hemos visto, es falso. Entonces, mi conjunto solución solamente estaría en este intervalo y en ese.
Entonces mi respuesta sería desde menos infinito hasta menos 1, unido desde 1 hasta 3. Entonces, eso me da a entender que no toda inecuación se puede resolver con el método de inecuaciones polinómicas. Hay que ver si verdaderamente tiene los términos, si cumple, ¿no? Si no cumple, no se puede hacer. No se puede hacer. Y es una respuesta correcta. Entonces aquí tenemos la práctica.